Yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Rahab, ¿verdad? De qué manera ella logró hacer un pacto con el pueblo de Dios. Entonces, lo interesante o lo que me llama a mí la atención es de que, ¿por qué escogieron un color rojo? Bien le pudieron haber dicho, pon una sábana blanca, o una manta café, o una manta púrpura, ¿verdad? Pero no, dijeron, mira, si tú, porque le dijeron, pero ¿qué señal tengo yo para que saber si me van a ayudar? ¿Sabes qué? Cuelga un cordón color rojo. Y esa será nuestra señal de entender de que tú estás ahí con tu familia, tus padres y todos. Pero note entonces de que, ¿cómo? ¿Por qué no se escogió otro color, sino que ese? Entonces yo me dediqué a la tarea a buscar algunos versos en la palabra de Dios que hablan del color rojo. Entonces me gustó pues porque como que a través del color rojo nosotros podemos ver obviamente la figura de la sangre de Cristo. Recuérdense que el vino, que es figura de la sangre de Cristo, es color rojo, es color rojo, color del vino, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero que veamos esto, porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido contacto con el color rojo y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero no me refiero solo a los crayones o a las pinturas, no, sino que hemos tenido ese contacto y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Por ejemplo, esta mujer llamada Rahab, ¿verdad? Que en la ventana del muro, de la muralla de Jericó, dice que ella vivía dentro de la muralla de Jericó. Usted se puede imaginar qué gruesa ha de haber sido la muralla de Jericó para que viviera gente adentro de la muralla. Uno dice que habían carros con caballos patrullando en la muralla. O sea, de que no estamos hablando que era un murito así de un ladrito, sino que esto era una tremenda construcción que les había dado tanta seguridad a los de Jericó. Se sentían tan orgullosos de lo que habían hecho, que decían, nadie nos puede vencer, nadie nos puede derrotar. Esta muralla no se cae porque no se cae. Y usted sabe que la manera en que la muralla cayó, según los estudiosos, no sé si usted lo ha leído, pero por la forma en que está escrito en la palabra, y dicen los estudiosos que la muralla no cayó así para enfrente, sino que se hundió. Se cayó para abajo. Entonces dicen los estudiosos que sí, que fue porque cuando tocaron los shofares, la vibración de todos los shofares hizo que los cimientos se hicieran polvo y se cayeran, se hundieran las murallas de Jericó. ¿Por qué digo esto? Han encontrado los arqueólogos, porque aquí esto ya es la arqueología, han encontrado vestigios de las murallas de Jericó, pero que están hundidas en algunos sectores, completas las murallas, partes enteras, pero hundidas. Entonces por eso es de que ellos dicen de que las murallas que se hundieron, no se destruyeron. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esto es de que en toda la circunferencia de esa ciudad llamada Jericó, y usted sabe que Jericó significa lunático, ¿verdad? Si usted no lo sabía, pues se lo explico ahora. Jericó significa lunático. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a algún lunático, pero no de esos que aúllan cuando sale la luna llena, ¿verdad? Sino que un lunático es aquel que a veces está bien y otras veces está mal. Hoy está tranquilo y mañana está triste, pasado está enojado y después a saber qué tendrá. Entonces, esas son murallas, y de hecho dice la escritura
que nosotros tenemos en nuestra mente, strongholds, dice la Biblia en inglés, que son murallas o patrones mentales que a veces no nos dejan como hijos de Dios avanzar, crecer, desarrollarnos. Se caminan 3 pasos y de repente otra vez la muralla ahí puesta. Entonces, como está la muralla, no se sabe para dónde le encuentra el primer camino y vuelve a caminar un periodo de tiempo y de repente se encuentra otra muralla. Entonces es necesario en el nombre de Jesús destruir toda muralla. Ahora, yo quiero, ¿por qué le digo esto? ¿Dónde está el poder del color rojo aquí? Que, mire, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Pero si se cayeron todas las murallas, entonces ellos no hubieran podido sobrevivir. Porque ¿cómo sobrevive una persona que está dentro de un edificio y se cae? No se puede, ¿verdad? Entonces, déjeme que piense un momento, usted también use su pensamiento, que dentro de toda la muralla lo único que quizás quedó en pie fue la que tenía el cordón rojo. Entonces esto me da a mí entender que no importa los terremotos que vengan, las consecuencias, los problemas, las vicisitudes, el enemigo abalanzándose en contra de nosotros para querernos destruir, pero si tenemos el color rojo en nosotros, vamos a permanecer de pie. Dígale a su hermano, no te preocupes, si tienes el poder del color rojo, vas a permanecer de pie. Dígale. Ok, esto es a manera de introducción, ¿verdad? Entonces veamos, pero vayamos al pasaje. Josué capítulo 2 y verso 18 dice, a menos que cuando entremos en la tierra, aquí es donde Josué le dice la señal a Rahab, le dice, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana. Claro, usted, pastor, usted me dijo que era color rojo, sí, pero el escarlata es el color rojo. Pero note, aquí es otra cosa que yo quiero que veamos, que al final, mire, al final, cuando cayeron las murallas, los que llegaron a sacarlos fueron ellos, los del ejército, y los vieron. Pero quiere decir que ellos le dieron la señal. Si ella hubiera sido, quizás a saber qué hubiera puesto. Pero dice, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejaste bajar, y reúnas contigo, mire, aquí está otra clave, en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Prácticamente le estaba diciendo, si hay alguien de tu familia fuera, su vida será en sus manos, porque no los van a poder distinguir. Así les dijo Moisés al pueblo cuando estaban en Egipto, ¿se recuerda? Les dijo, tomen un carnero y rocíen la sangre sobre los dinteles, y cuando el ángel de la muerte llegue y vea la sangre roja, ¿verdad? La señal roja, la vea, va a pasar de largo. Pero si hay alguno fuera de la casa, su vida será en sus manos. Por eso es de que la lucha ahora constante del enemigo es querer sacar a los hijos de la casa. Y no me refiero solamente a los hijos, a nuestros hijos literales que se quieran ir de la casa, sino al Hijo de Dios, sacarlo de la casa del Padre. No sé si me doy a entender. Cuando hay un hijo de Dios que está fuera de la casa, corre peligros tremendos porque se salió debajo de la cobertura. Si no, no hubiera quedado escrito el ejemplo. Entonces aquí, como yo quiero que veamos el poder del color rojo, entonces veamos que a esta mujer llamada Rahab le trajo tanto beneficio haber puesto el cordón rojo, porque ella pudo haberlo pero mire, dice, cuando entremos a la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana. Mire, yo sé que los espías se lo dieron a Rahab. No dice la Biblia que ellos lo traían quizás del campamento, ¿verdad? No lo dice. Más creo yo pensar que en su propia casa ella tenía ese cordón rojo. Y le dijo, mira, bueno, ata este cordón rojo en la ventana y ahí te vamos a ver. Ahora,
Quiere decir esto que nosotros mismos hemos tenido esa experiencia del poder del color rojo y ni siquiera sabíamos que estaba en nuestra propia casa. A veces sucede, iglesia, que nosotros vemos bendición en cualquier otra parte, menos en nuestra propia casa. Y la bendición empieza en casa, porque también el juicio empieza por casa. Y no mucho les gusta esto, ¿verdad? Porque solo queremos, la bendición viene desde nuestra casa, aleluya. Pero también el juicio empieza en la casa. Entonces esta mujer, ¿usted se recuerda cuál era el negocio que Rahab tenía? Era una ramera, ¿verdad? Hermano. Y quiero que veamos esto. Que aquel que cree en Jesucristo, todo es posible. Le pueden perdonar todos sus pecados. Claro, pero no quiere decir que se quedó igual, ¿verdad? Sino que ella, cayendo a las murallas de Jericó, y dijo, yo más nada aquí, yo me voy con ustedes, dijo. Y se fue con ellos. Se fue con el pueblo de Israel. Adoptó, hermano, sus costumbres. Mire, hasta se casó con un israelita. ¿Usted se recuerda con quién fue que se casó ella? Pero dice la Biblia con quién se casó. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahí los esgrimistas búscanlo entonces, pues ahí está, porque sí está ahí, en la genealogía, ¿verdad? Yo creo que le gusta a usted, ¿verdad? Es una cosa así. Salmón creo que se llamaba, ¿verdad? Salmón, ¿verdad? Pero si no le gusta el salmón, pues ahora ya quizás le va a gustar más, ¿verdad? Pero si no, siempre los esgrimistas ahí que nos ayuden, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo quiero que veamos acá? Tan profundo fue el cambio en su casa, tan profundo fue el cambio que hasta se metió hasta la cocina, por así decirlo, ¿verdad? Entró y dijo, ahora aquí va a ser mi ciudad, este va a ser mi pueblo, Jehová va a ser mi Dios. Y se casó con Salmón, ¿verdad? Pero no como aquellas mujeres, ¿verdad? Que dicen que los hombres son como los aguacates, ¿verdad? Que tanto que encuentra buscar uno, que cuando encuentra uno bueno, lo hace guacamole y lo deshace, ¿verdad? Con limón. Ella no se comió a Salmón así despedazado, ¿verdad? Con salita. Sino que yo quiero que vea que entró, pero tan profundo entró esta mujer, que se convierte en parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Pero mire qué cambio más profundo, iglesia. Quiere decir de que no basta nada más con que yo diga, yo soy cristiano. Es que yo me convertí en el verano de 1924. Creo que ya se desconvirtió, ¿verdad? Si no basta con decir, sí, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo doy mis diezmos, no. Tiene que notarse un cambio en nosotros. El cambio empieza en casa, conmigo mismo. Claro, yo no le estoy predicando a nadie más que a mí mismo, porque yo mismo tengo que cambiar muchas cosas. Creo que si pongo a mi esposa que diga cuántas cosas tengo que cambiar, no vamos a acabar hoy, ¿verdad? En cambio, si ella me pone a mí a decirme cuántas cosas tengo que cambiar, ninguna, amor, tú estás bien. Aleluya. Pero tan profundo fue el cambio, iglesia, que pasó a ser parte de la genealogía, algo que ni se imaginaba. Entonces vemos nosotros en la genealogía de Cristo, vemos a Rahab, ¿verdad? Vemos también a los amonitas, ¿verdad? Bueno, tendríamos que ver toda la genealogía, pero en la genealogía venían amonitas, venía Rahab, que era de Jericó. Entonces, hermano, aquí la cosa es tan preciosa, porque cuando estamos con Cristo Jesús, no importa de dónde, cómo hayamos ido antes, tu pasado quedó enterrado.
Pero se lo voy a volver a decir por si tal vez no me escuchó. Su pasado y el mío quedaron enterrados. Por eso es de que la Escritura dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si yo fui el que pagué el precio, dice el Señor Jesús. Entonces, si usted de repente lo están acusando el enemigo, si es que tú eras esto y allá y aquí y esto y lo otro y antes, ese no es Dios, es el puro chamuco que le está queriendo hacer regresar a su pasado y hacerlo sentir mal. Entonces, vea aquí esto, entonces, el cordón de hilo escarlata, pero mire, obviamente como era del lado de la muralla externa, ¿verdad? Usted no se ha preguntado por qué no había puerta del lado de la muralla externa. ¿O será que habría una puerta en la casa de Rahab? ¿Qué cree usted? Use su imaginación. La muralla en la parte externa tenía una ventana, no una puerta. ¿Por qué? No, pero yo digo de la casa de ella. ¿Por qué no tenía una puerta? Sí, ¿verdad? Porque si abría la puerta se caía. Pero en cambio la ventana era un lugar donde ella podía observar. Ahora, si dice que ahí había una ventana, probablemente en otros lugares también habían ventanas. Pero fíjese que solo en una ventana estaba puesta el cordón rojo. ¿Sabe qué me recuerda a esto? Aquella mujer viuda de Sarepta, ¿verdad? Que había muchas viudas, dice, ¿verdad? Pero solo fue enviado el profeta Elías a una que tenía comunión con Dios, una que tenía su pasión con Dios bien establecida. Y le dijo: mira, pero a la mujer ya le había hablado Dios, porque a la mujer le había dicho: mira, va a venir un profeta, dale lo que te pida, no te preocupes. Pero ella no le dijo así. ¿Se recuerda qué le dijo al profeta? Le dijo: mira, si yo apenas estoy juntando para comer un poquito y morirme yo y dejar morir al muchacho, ¿por qué me estás pidiendo? No seas así. Y usted sabe el gran milagro que provocó eso. Entonces, pero yo quiero que vea entonces, iglesia, en nuestra ventana, quiere decir de que afuera, los de afuera de nuestra casa sabrán que nosotros tenemos un cordón escarlata, un cordón rojo. ¿Será que el mundo externo nos conoce como cristianos, pero de buen testimonio, no cristinos, ¿verdad? O cristiandroides, o los más tremendos, los cristianators. Ok, entonces mire, yo a veces me siento identificado en este pasaje, porque cualquiera, mire, voy a hablar de mí, no voy a hablar de ninguno de ustedes. Probablemente por mí no hubieran dado nada. Probablemente yo no sobrepaso la expectativa quizás de muchos, pero tengo el cordón rojo de Dios. Tengo la sangre de Cristo sobre mí, que me hace, hermano, meterme, aunque ni siquiera me hubiera imaginado meterme en el Señor, como esta mujer que nunca se imaginó que haciendo lo que hacía iba a ser parte de la genealogía ascendente del Señor Jesús. Ok, quiero que veamos otra cosa, otro pasaje, Éxodo 10:19, porque estamos viendo el poder del color rojo. Entonces, usted tiene que verificar si en su casita tiene el poder del color rojo en su ventana. Pero ¿qué le quiero entender esto? Que los de afuera vean lo que está sucediendo en su casa. Ok, Éxodo 10:19. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte, que se llevó las langostas y las arrojó al mar rojo. Dice, ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Ok, aquí tenemos que entender esto. Las langostas eran una plaga para Egipto. Y se recuerda de que el faraón le dijo a Moisés: por favor, órale a tu Dios para que se lleve las langostas, para que se las lleve, porque están ahí todas las langostas y se habían comido toda la cosa, todo habían hecho pedazos. Entonces, está bien, y te voy a dejar ir, le dijo. Y usted ya sabe de que aunque se fueron las langostas, no los dejaron ir. Pero lo que yo quiero que veamos es de que las langostas fueron arrojadas, lanzadas al mar rojo por un viento que llegó. Mira, aquí vemos una figura preciosa, que es el poder de la sangre de Cristo, pero también el poder que hay en el Espíritu Santo. Porque vea, las langostas son figura de espíritus inmundos que impiden que usted o yo hablemos en lenguas.
Entonces las langostas lo que hacen es tapar, hermano, las atmósferas, porque usted sabe que las langostas se vuelven como una nube negra, ¿verdad? Que van los lugares y cubren hasta el sol. Entonces esto es figura de que las langostas espiritualmente llegan y cubren, ponen oscuridad para que el ambiente profético no se manifieste. Pero para eso se necesita la unción profética para destruir las langostas. Ahora, porque recuérdese que el profeta Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, Juan era profeta, dice que él estaba vestido de piel de camello, ¿verdad? Y comía miel, y se recuerda qué más comía, langostas, ¿verdad? Se comía las langostas. Y era un profeta. Entonces, para destruir las langostas se necesita la unción profética. Entonces, iglesia, entendamos esto. En los lugares donde no hay profecía, es porque probablemente están siendo atacados por langostas. Bueno, me refiero a un lugar donde antes había y ahora ya no hay. Porque hay lugares donde no hay, pero es porque no creen, no lo dejan fluir. Pero de igual forma ahí está el espíritu de la langosta, queriendo detenerlo. Ahora dice que con el viento, el Señor sopló su viento, el ruaj, sopló y se llevó las langostas y se ahogaron en el Mar Rojo. Mire el poder de la sangre de Cristo. Entonces, si usted y yo, hermano, estamos marcados con ese color rojo de la sangre de Cristo, no va a haber nada que le impida a usted. Ahora, si hay algo que le está impidiendo, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí vemos la figura pero preciosa de que es el Espíritu de Dios soplando sobre todos nosotros para llevarse las langostas. Yo no quiero ninguna langosta, ni aquí, ni en mí, ni en ningún lugar, ni en mi casa. Porque puede hacer de que aquí el ambiente hoy hubo una presencia bien preciosa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo será en mi casa? ¿O cómo será cuando yo voy en el carro? ¿O cómo será cuando yo estoy en mi trabajo? ¿O cómo será cuando yo estoy en mi escuela, en mi universidad, en cualquier lugar que no sea la iglesia? Si solo aquí en la iglesia sentimos la presencia de Dios, iglesia, tengamos cuidado. Y no es que sea cuadrado, ¿verdad? Porque, pastor, pero usted cómo va a pensar que le voy a hablar en lenguas a mi jefe. No, es que tampoco, no, yo no le estoy diciendo eso. Pero usted tiene que marcar la diferencia. Se lo voy a volver a decir, usted y yo tenemos que marcar la diferencia en donde quiera que estemos. Que nos conozcan como el hombre de Dios. Y no como, mucha, con ese mejor ni se junten porque se vieran que es bien chismoso. O ese no ayuda a nadie. No, sino que que seamos la diferencia, iglesia. Usted y yo hagamos la diferencia. Dígale a su hermano, hagamos la diferencia. Ok, busquemos la llenura del Espíritu Santo, amén. Veamos este otro pasaje, Éxodo 15:4. Miren, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Estamos hablando que el ejército del Faraón era un ejército temible, no eran cualquiera, sino que era un ejército que tenía caballos, carrozas, tenían lanzas, hermano, era un ejército bien preparado. Pero se ahogaron en el Mar Rojo. Por muy preparados que hubieran estado, por muy temibles. Donde está el Espíritu de Dios, donde está Dios, donde está la marca roja, no hay enemigo que se nos resista. Entonces todos, denle una ofrenda de palmas al Señor fuerte. Entonces todos nuestros enemigos han sido derrotados en la marca roja, que es la sangre de Cristo. Todos nuestros enemigos, nuestros adversarios, los que nos quieren hacer frente, de donde venga, del norte, del sur, del este, del oeste, nuestros enemigos están derrotados. Pero usted y yo tenemos que tener la marca roja. Pero no solo tener la marca, permanecer. Porque ya le enseñé, ¿verdad? Si se sale, hermano, corre peligro. Y no me estoy refiriendo a si se va de la iglesia, por favor no me malinterpreten, no. Sino que si nos salimos de la cobertura de Dios. Porque si usted y yo de repente hoy estamos, no, yo ya no quiero buscar de Dios, aunque esté sentado aquí todos los domingos. Como le decía, eso es un cambio. El apóstol Pablo, hermano, usted puede creer que el apóstol Pablo decía, no puedo cambiar. Prácticamente eso era lo que decía el apóstol Pablo.
Yo no puedo cambiar, no puedo. Lo que yo quiero hacer nunca hago, y hago lo que no quiero hacer. Él decía, hoy voy a cambiar, decía, y no podía. Si le recordó algún canto antiguo, ¿verdad? Solo los que se rieron entendieron el canto, el chiste. El tremendo perito arquitecto de la iglesia. Y decía que no podía cambiar. Claro, pero no fue así siempre. Él logró cambiar. Mire, Pedro, ¿verdad? Usted sabe que el Señor lo llamó, apártate de mí, Satanás. Fue el que negó al Señor públicamente 3 veces, no una, 3. Dijera una, 3 veces lo negó. Él le dijo, Señor, ¿y cuánto me vas a dar? Porque dejé todas mis cosas. Y él pensando sus redes todas rotas, ¿verdad? Y mire el Señor, qué bueno. Le dijo, 100 veces más vas a recibir aquí en la tierra. Por esas tus redes rotitas que dejaste. Pero él no se quedó siempre así. Después se convirtió en el apóstol Pedro, tremendo hombre de Dios, que era un iletrado, hermano. Le hacían burla porque decía, ¿y este de dónde sabe hablar? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Si ni es estudiado, le decían. Pero mire, después escribió 3 libros. Primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Y cuál es el otro? No, ese no. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? A ver si se recuerda. Se lo voy a decir yo y usted va a decir, este lo hizo él. Vaya, investigue. Entonces, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Marcos era escriba del apóstol Pedro. Y él le dictó todo su evangelio. Pero bueno, usted vaya a investigar. Yo ya le tiré ahorita una perla para que usted vaya a buscarla. Entonces no se quedó siendo el iletrado de siempre. 3 libros, hermano. Hay un dicho que dice que un hombre por lo menos tiene que escribir un poema, un libro, una canción, y ya se va en paz con el Señor, ¿verdad? Ahora, pero note que entonces no se quedó siendo como era antes. Hubo un cambio. Sus enemigos fueron derrotados. Y no hay otra forma de poder derrotar a nuestros enemigos más que con la sangre de Cristo, hermano. Y ahí nosotros no tenemos que hacer nada. Aquí no es de que usted venga y afile su espada o su machete, o lo que usted quiera, ¿verdad? Y yo ahorita voy a ir a despesar a mis enemigos. No, no. Como le dije a una hermana ayer, sí, gracias a Dios que yo no tengo superpoderes. Porque ayer nos pasó algo cuando íbamos manejando. La verdad que me hubieran dado ganas de tener superpoderes con el tráiler de doble furgón que iba así a la par mía. Y yo dije, Padre, si hubiera tenido poderes lo hubiera hecho así chiquitito, así de este tamañito, así, y lo hubiera convertido en un chocolate y me lo hubiera comido. Entonces, ¿pero qué le quiero dar a entender? Una vez que está la sangre de Cristo en nosotros, podemos ser diferentes. Usted no acepte que le diga, tú sos igual, el mismo, no cambias. No. ¿Tiene la sangre de Cristo, iglesia? Entonces puede cambiar, puede ser diferente, puede llegar a ser mejor de lo que los demás esperan que usted sea. Amén. Ok, veamos este otro poder. Éxodo 26:14. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Bueno, lo que me interesa a mí es las pieles de carnero teñidas de rojo. ¿Por qué no las tiñeron de otro color? ¿Por qué? Entonces quiere decir que la sangre de Cristo preciosa es una cobertura para nosotros, nos protege. Fíjese de que si usted se recuerda en el tabernáculo, la tienda de reunión que contenía el lugar santo y el lugar santísimo, estaba cubierta por 4 pieles diferentes. Dentro de ellas estaba la piel de carnero, ¿verdad? La blanca, piel de carnero teñida de rojo, la piel de tejón que era la que estaba afuera. Aquí dice marsopa, pero la traducción también es piel de tejón, que era la que estaba por fuera. O sea que, hermano, cualquiera que veía el lugar santo y el lugar santísimo, por ofrece una piel de tejón toda fea, asoleada, porque, perdónenme, asoleada, ¿verdad? Pero la belleza de la presencia de Dios
no era por fuera, es por dentro. Porque nosotros nos miramos en el espejo y de repente, ay Señor, creo que pura la gasolina cada vez más cara, ¿verdad? De aquí, Señor, ayúdame. Y las arrugas y todo, por fuera nos vemos asoleados, pero por dentro está la sangre de Cristo. Por dentro estamos, hermano, cada día más jóvenes. Por dentro, hermano, estamos siendo cambiados. El hombre interior está siendo renovado, restaurado, hasta que venga ese día glorioso el Señor a recogernos, a arrebatarnos. Entonces la belleza del tabernáculo no era por fuera, porque ya se lo vuelvo a repetir, era por dentro. Entonces así es esto. La sangre de Cristo en las pieles de carnero teñidas de rojo, en primer lugar nos habla de un sacrificio. Porque para poder teñir las pieles y para poder tener las pieles, del carnero, tuvo que haber un sacrificio. Le tuvieron que haber sacrificado no sé a cuántos carneros y después unirlos. Mire, es que esta es una figura preciosa, iglesia. ¿Cómo pudieron unir muchas pieles de carnero para la cobertura del tabernáculo? ¿Cómo? Tejidas, ¿verdad? Cosidas. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Muriendo, estando muertos. Uy, mire qué terrible. Entonces esta es una figura para nosotros, que solamente muertos vamos a aprender a estar en unidad. Pero no me refiero a que estemos muertos en el cementerio, sino muertos a nosotros mismos. Solo aquel que está muerto a sí mismo puede aprender a caminar en unidad con los demás. Por eso que Dios nos ayude, porque a veces se nos sale el carácter, hermano. Usted me mira a veces como una mansa paloma, pero a veces se me sale el tigre que llevo adentro. Que Dios nos ayude, porque yo quiero estar en unidad, habitar en unidad. Y todos los días, la. Así quiero estar yo todos los días. Pero a veces me cuesta. Bueno, yo creo que esto solo le pasa a los pastores, a las ovejas no les pasa, ¿verdad? Pero si entendemos que la sangre de Cristo es una cobertura, corramos a cobijarnos en la sangre de Cristo. ¿Sabe qué es figura esto? Puede hacer de que el sol todo fatigado está ahí, pero ya se mete bajo la cobertura. Señor, perdóname, ayúdame, Señor, mira, yo quiero caminar. Y ahí está la presencia de Dios. Ahí habita la presencia de Dios. Entonces, este es precioso. Entonces nos habla primero del sacrificio, pero también que le cambiaron el color natural que tenía el carnero. Porque los carneros la mayoría de veces son blancos o son como cafés, ¿verdad? Lo tiñeron de rojo. Usted sabe, mire, cómo se teñían las cosas, las telas en la antigüedad. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien que tenga una foto de ese 1500 años? Sí, pero hacían los estanques y los sumergían, los lienzos, las pieles. Prácticamente es una expresión que en griego se dice bapto, es sumergir, meterlo, bautizarse. Bautizaron, entonces bautizaron las pieles y las tiñeron de rojo. Mire, yo aquí me voy a atrever a decir algo, porque nosotros hemos buscado el bautismo en agua. ¿Cuántos son bautizados? ¿Cuántos no se han bautizado en agua aquí? Que levanten la mano. 1, 2, 3. Mire, ahí hay ya 3 candidatos para bautizarse en agua. Entonces, esto es figura de que, bueno, le decía, siempre buscamos el bautizarnos en agua. Siempre buscamos el ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero aquí esto me enseña que también tengo que aprender a ser bautizado en la sangre de Cristo. Pastor, ¿cómo así? No, entiendan, estar sumergido es que la sangre de Cristo esté presente en nosotros siempre. Sin la sangre de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Mire, le voy a decir algo. Yo sé que a usted ha escuchado que hacer pactos con sangre es lo peor que se puede hacer. En la brujería, en la hechicería, la quiromancia y todas esas artes oscuras, el pacto satánico, que el Señor lo reprenda, más fuerte es el que se hace a través de la sangre.
Y hay varias formas de hacer pactos con sangre. Uno es sacrificios humanos. Dos es que se cortan y tiran la sangre, ¿verdad? Y se hacen pactos. Tres es teniendo relaciones sexuales también. Se hacen pactos de sangre. Entonces, esos pactos con sangre son los más fuertes para romperse. Yo he estado en liberaciones donde cuando la persona es liberada, hermano, saca sangre porque era la con la que había hecho el pacto. No siempre sale sangre. Bueno, pero eso es, un día vamos a hablar acerca de la liberación de demonios. Pero entonces, usted y yo tenemos un nuevo pacto, dice, en la sangre de Cristo. Y ese pacto en su sangre rompe todo pacto antiguo que haya habido. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Mire, la sangre de Cristo es tan poderosa que se derramó en la cruz y llegó hasta el altar mismo del cielo. Porque dice que el Señor Jesús, en la carta a los Hebreos, dice que el Señor Jesús entró con su sangre al santuario a presentar esa sangre. Y déjeme decirle que la sangre de los machos cabríos que se presentaba se coagulaba y se secaba. La sangre de Cristo está fresca. Por eso es de que usted y yo podemos acercarnos cada vez que haya pasado algo a limpiarnos en la sangre preciosa. Y es que mire, la limpieza en la sangre es bien importante, iglesia, y no todos utilizan la sangre como para limpiarse. Tengo que recordarle que si usted y yo no nos limpiamos y nos purificamos ahora, dice la Biblia, el apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? El ángel le pregunta, ¿quiénes son estos que vienen? Estos son los que vienen, los que están saliendo de la gran tribulación, que vienen de lavar sus ropas, ¿en qué? Ay, pero vienen de lavar sus ropas, ¿en dónde? En la sangre de Cristo. Quiere decir que la sangre de Cristo, claro, hubo un horno de aflicción terrible y como nunca ha habido, ni va a haber jamás. Pero o la sangre de Cristo nos limpia ahora o en la gran tribulación. ¿Dónde quiere usted ser limpio, iglesia? Pero como que no me entiende, ¿verdad? ¿Dónde quieren ser limpios todos? Y yo quiero ser limpio ahora. O como decimos en Guatemala, no sé si en todos los lugares será así, ahorita mismo con el pacto que tenemos aquí en el pan y el vino. Pasá, hijita, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer el poder de la sangre de Cristo. Y mire, aquí tengo uno más. Mire Jeremías 22:14, el que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abre ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. Pero yo lo invito para que usted lea el contexto, versos antes y versos después, para que una casa esté pintada de rojo. Tiene que haber justicia. Ayúdeme, leamos el verso 13. Alguien que me pueda leer ahí el verso 13, ahí con el micrófono. Está en el 12, 13 y el 14, que es el que tenemos aquí. Ahí dice que tiene que haber justicia. ¿Sí lo encontraste? Jeremías 22:13, si alguien lo puede leer ahí, uno de los esgrimistas bíblicos, alguien que haya traído su Biblia, alguien que pueda leer ahí. ¿Tú lo tenés ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? Ahí está, llévaselo ahí a él, por favor. ¿Qué dice Jeremías 22:13? Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Bueno, entonces, ese es el lado negativo, pero si le ponemos el lado positivo, para tener nuestra casa pintada de rojo, tenemos que actuar en justicia, con equidad, dar el salario que es debido al prójimo. Yo quiero que mi casa esté pintada de rojo.
no solo por fuera, por dentro también. Para que cuando las entidades espirituales vean, lo primero que vean es el color rojo. ¿Y sabe qué? Huyan. Pero ¿será que siempre actuamos con justicia, iglesia? Mire, la justicia es una cosa y la equidad es otra cosa súper importante. Por eso esta tarde es una bonita tarde, como para que nos examinemos por dentro. Ahora que vamos a participar del pacto en la sangre de Cristo. Ay, Señor Jesús. Y con este me voy a despedir para que mis hermanos empiecen a preparar. Nahum 2:3. El escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros cuando están en formación, y se blanden las lanzas de ciprés. Entonces, el escudo de los valientes es rojo. Pero, ¿por qué es rojo? Yo le preguntaba al Señor. Claro, obviamente por la sangre derramada de los enemigos, ¿verdad? Pero también, ¿por qué? Por la fe. Es rojo por la fe en la sangre de Cristo. Nadie puede acercarse a Dios si no tiene fe. Entonces, para que nuestro escudo sea rojo, como habla del escudo, entonces quiere decir, nos habla acerca de la fe, porque dice que el escudo es como la fe, y la fe es como un escudo para nosotros. Entonces, iglesia, ¿no sería bueno que esta tarde nos examináramos en nuestros corazones y que no pensemos de nosotros que tal vez somos los peores o que tal vez somos los mejores, sino que dice la Biblia en la carta a los Romanos que cada uno de nosotros piense y considere de sí mismo según la medida de fe que le fue dada. Porque solo eso nos va a ayudar, iglesia, a saber si tenemos el color rojo en nosotros. Oh, cuánto anhelo la sangre de Cristo en mí. Pero no solo cuánto la anhelo, sino cuánto la necesito, la sangre de Cristo. Si tú crees en tu corazoncito que necesitas del poder en la sangre de Cristo, yo te invito a que cierres tus ojos un momento y que juntos hagamos una oración y que le digamos al Señor, porque Él siempre está con nosotros. Oh, sí, Señor, que nos ayude. Y el último verso, ahí yo se lo voy a decir, Génesis 32:28. Dice la Biblia, aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata rojo a su mano, diciendo, este salió primero. Para poder salir primero de esta iglesia, de esta tierra y ser arrebatados, debemos de tener la marca del cordón rojo. Oh, sí, Señor, es un buen momento, iglesia, para que meditemos en nuestro corazón. No sé cómo estás delante de Dios, pero ¿será que tus actitudes, tus pensamientos, tus palabras, tus hechos te hacen candidato a ser arrebatado o a ser dejado? Si tal vez eres lo suficientemente honesto para decirle, Señor, para ser dejado, tenemos la solución en la sangre de Cristo. Oh, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo invito para que ahí en su lugar se ponga cuentas y que le oremos al Señor. Oh, sí, Señor.
tu sangre que me limpia. Es tu sangre. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré